Atención última hora, amigos, porque lo que os traigo hoy es una verdadera bomba de relojería que ha estallado sin previo aviso, sacudiendo los cimientos de nuestra televisión y, lo que es aún más grave, desvelando una trama que nos deja con la boca abierta. Estamos hablando de una auténtica carnicería mediática, un terremoto que ha provocado el despido fulminante de Alessandro Lecchio de la cadena en la que ha sido un rostro habitual durante décadas, y no estamos aquí para andarnos con rodeos ni medias tintas. El silencio atronador de Telecinco, su postura casi inaudible frente a esta catástrofe profesional de Lecchio, ya de por sí nos habla de presiones inmensas, de una situación insostenible que ha culminado en lo que ya podemos llamar una purga. Pero el epicentro de este seísmo, el detonante de todo este escándalo, tiene un nombre y un apellido que resuenan con fuerza en el panorama del salseo y, ahora, de la más cruda actualidad: Antonia Delat. Su entrevista, su desgarrador testimonio en la televisión pública, en Televisión Española, ha sido la chispa que ha prendido la mecha de este infierno. La cosa se pone verdaderamente fea cuando nos damos cuenta de que esta no es una entrevista cualquiera en un programa de corazón al uso, no. Estamos hablando de un espacio en la televisión de todos los españoles, esa que se supone que debería informarnos con rigor, seriedad y, sobre todo, imparcialidad. Sin embargo, lo que hemos presenciado ha sido un festival de acusaciones gravísimas contra Lecchio, un señalamiento con el dedo, una condena mediática sin que exista una sentencia judicial firme que la respalde. Es un escenario que nos recuerda a episodios del pasado que ya deberíamos haber superado, a estrategias narrativas que, a mi parecer, huelen a rancio y a manipulado. Os juro que es tan grave, tan espeluznante lo que está sucediendo, que cuando escuchéis lo que ha soltado el inmenso Jiménez Losantos sobre todo este entramado, vais a caer tiezos, os lo prometo. Él, con su clarividencia habitual, no se ha cortado un pelo en desenmascarar la verdad oculta detrás de este circo mediático. Una verdad que nos golpea de lleno y que deja al descubierto la podredumbre que se esconde bajo la alfombra. Porque, no nos engañemos, aquí hay mucho más que una expareja que, 40 años después, decide contar su versión de una historia que, judicialmente, jamás ha sido probada. Antes de que sigamos destapando esta olla a presión, quiero pediros algo fundamental. Si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos a nuestro canal, Teras de Salseo. No cuesta nada, y es la única manera de que esta información llegue a más gente que, como vosotros, busca la verdad detrás de las cortinas de humo. Además, me encantaría saber qué opináis de todo esto, así que déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión de este explosivo asunto. Vuestra participación es crucial para nosotros, porque juntos somos más fuertes frente a estas manipulaciones descaradas. Jiménez Losantos no se ha andado con paños calientes al señalar a los que él considera los verdaderos titiriteros detrás de esta función. Para él es una operación orquestada por los que llama mamporreros número 1 de Pedro Sánchez, esos que, de alguna manera, están utilizando este relato para sus propios fines inconfesables. Nombres como Gonzalo Miró y Marta Flitsch aparecen en su discurso como los padrinos, los facilitadores de esta trama, y esto, os lo aseguro, no es una casualidad. Hay un interés oscuro, una intención premeditada detrás de cada paso que se está dando en esta dirección. La acusación es demoledora. Se está utilizando una cadena de servicio público, pagada con los impuestos de todos los españoles, para señalar con el dedo a personas que no tienen condena. Y no me malinterpretéis. No estoy aquí para defender lo indefendible de Lecchio, ni para negar que haya podido cometer barbaridades en su vida privada. Nadie está diciendo eso. Lo que sí decimos, a gritos, es que en un Estado democrático y de derecho, la presunción de inocencia es sagrada, la base de todo nuestro sistema. No podemos permitir que la televisión condene a nadie sin una sentencia judicial que lo avale, es así de simple y de rotundo. Pero es que la cosa se pone aún más turbia cuando Jiménez Losantos enlaza este suceso con un objetivo mucho más ambicioso, uno que tiene tintes claramente políticos. Para él, y yo no puedo estar más de acuerdo, la intención real es tapar la escandalosa trama de corrupción que rodea al gobierno, ese entramado de puteros y prostitución que vincula nombres como Ábalos y Koldo. Es un intento desesperado de desviar la atención, de crear una cortina de humo mediática lo suficientemente densa como para que nadie hable de las auténticas barbaridades que están sucediendo bajo el manto del poder. Recordemos lo que está en juego, la magnitud de la catástrofe que quieren ocultar. Estamos hablando de la ley del solo sí es sí,
Esa ley que, en lugar de proteger a las víctimas, ha puesto en la calle a más de 130 violadores y ha permitido que 1.300 maltratadores salieran antes de tiempo de la cárcel. ¿Cómo puede ser que esto caiga en el olvido? Que se intente eclipsar semejante despropósito con un testimonio de violencia de género de hace 40 años, sin condena judicial alguna. Es una manipulación descarada, una afrenta a la inteligencia de los ciudadanos que clama al cielo. La pregunta es obvia, y nos la hacemos una y otra vez. ¿A cuenta de qué viene ahora que un testimonio de violencia de género de hace 4 décadas, sin sentencia, se convierta en el plato fuerte de la televisión pública? Es que no tiene ningún sentido. Ninguno. O sí lo tiene, pero no el que quieren hacernos creer. La clave, como apunta el propio Jiménez Los Santos, está en la desesperación por tapar la gestión nefasta, las mentiras, las tramas de los puteros y los negocios oscuros que salpican al gobierno actual. Es una operación de propaganda en toda regla, diseñada para generar ruido y desviar el foco de la verdadera podredumbre. Pero la historia de Lecchio y de Lat es compleja, llena de aristas que debemos analizar con lupa. Y aquí entra en juego otro personaje fundamental, María Palacios, la mujer de Alessandro Lecchio, que ha salido en su defensa como una leona, negando categóricamente los malos tratos y las acusaciones. Para ella, Delat es una mujer despechada, movida por un resentimiento de años, una versión que, aunque cruda, arroja una luz distinta sobre la narrativa que nos están vendiendo desde la televisión pública. Su hija, nos cuenta María, está lidiando con que a su padre le llamen maltratador en la televisión pública, un daño irreparable para una menor que no tiene por qué sufrir las consecuencias de esta guerra mediática. Es que no somos lerdos, no somos tontos. Nos tomáis el pelo si pensáis que nos vamos a tragar este relato sin cuestionarlo. Porque sí, es cierto que Lecchio ha hecho y dicho barbaridades, que su historial amoroso está lleno de sombras y que varias mujeres, como Sonia Moldes o Mar Flores, han coincidido en el pasado en testimonios que lo dejaban en muy mal lugar. Pero, ojo, que una cosa es que Lecchio sea un golfo, un desvergonzado, un fallo, como lo califica Jiménez Los Santos, y otra muy distinta es que sea un maltratador. Esa etiqueta, la de maltratador, solo puede ponerla un juez, después de un proceso judicial justo y con todas las garantías. Y eso, amigos, en el caso de Lecchio no ha ocurrido. Es más, recordamos la propia historia de Antonia Delat en los medios. No es ni una ni dos, sino muchísimas las veces que ha acudido a los programas de televisión, destrozada y llorando, para contar cómo Lecchio la había dejado, cómo se había marchado con Ana Obregón, tildándolo de impresentable y de un hijo de su madre. Esas fueron sus palabras textuales en infinidad de ocasiones. Y aquí es donde la narrativa empieza a chirriar, porque si una mujer ha sido maltratada, lo último que se espera es que eche de menos a su maltratador, que vaya llorando por los platós porque la ha abandonado. Se quiere que se vaya, que la deje en paz, que desaparezca de su vida. Esto nos hace levantar la ceja, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente busca Delat con todo esto? El contexto judicial de este culebrón se remonta a 1991, cuando Antonia Delat interpuso una denuncia contra Alessandro Lecchio por abandono de hogar. Años más tarde, Lecchio decidió querellarse contra Antonia por injurias y calumnias tras sus continuas apariciones televisivas. En ese momento, Antonia, a través de su abogada, presentó como defensa la denuncia original por maltrato y una serie de pruebas, entre ellas unas cartas. Pero, ¿qué pasó? Pues que la justicia no le metió mano al asunto. Se cree que, después de tantos años, el delito habría prescrito. Sin embargo, un detalle crucial es que Lecchio le pidió perdón en una carta, y el juzgado determinó que el testimonio de Antonia no mentía. Se acogió a la exceptio veritatis, es decir, que ella estaba contando la verdad, y por tanto, podía llamarle maltratador. Pero atención, que esto es muy importante y es el gran matiz que se les olvida a algunos. Aunque el juzgado admitiera que Antonia no mentía al decir lo que decía, y que Lecchio le pidiera perdón en una carta, Alessandro Lecchio nunca ha sido condenado por maltrato. Jamás ha habido una sentencia judicial que lo declare como tal. Y aquí volvemos a la eterna cuestión, a la utilización de la televisión pública para generar un relato, para montar un juicio paralelo que no se ha ganado en los tribunales. Si las cartas y las pruebas eran tan contundentes, ¿por qué no se llevó la causa por maltrato hasta el final, buscando una condena formal? Es la pregunta del millón, la que nadie quiere responder. El silencio de Telecinco y el despido de Lecchio, como bien señala Jiménez Los Santos, no son casualidad.
No es que de repente, después de 20 años teniéndolo en plantilla, la cadena haya caído en la cuenta de que tenía a un maltratador sentado en su plató. No, esto se debe a las enormes presiones que han recibido. Presiones de abogados, de productoras, de directivos, de esferas de poder que han visto en este caso la oportunidad perfecta para su agenda. Se han visto obligados a echar a Lecchio para no desentonar con el relato que se quiere imponer desde la televisión pública, para no contradecir el discurso oficial. Es una vergüenza. Una cesión ante la coacción que deja a Telecinco sin defensa mediática, sin argumentos sólidos para justificar su postura ante lo que ellos mismos habían tolerado durante años. Así que, ¿cómo nos quedamos con todo esto? La situación es gravísima, amigos. Jiménez Losantos lo ha dicho claro. Esto es una operación política en la que están mezclando churras con merinas para no hablar de las auténticas barbaridades que rodean a nuestro gobierno. Es una cortina de humo gigantesca, una maniobra de distracción para que no hablemos de los fiscales generales condenados, de las reuniones de Sánchez y Otegi en caseríos, de la versión de Ábalos desmentida por el PSOE, de las advertencias de Vicente Vallés. Son cosas tan graves, tan trascendentales, que caen en el olvido. Parece que no pasa nada, mientras la televisión pública se entretiene con historias de hace 40 años sin condena. Es que no tienen pudor, ni vergüenza. No os dejéis engañar. Esto tiene que ver con la política, y mucho más de lo que creéis. Esta mujer no aparece en un programa de Corazón al Uso, aparece en un programa de actualidad de la televisión de todos, esa que debería estar informando de lo que realmente importa, de lo que afecta a nuestro país, en lugar de vender un relato forzado y manipulado. Lo que está sucediendo es la utilización del dolor ajeno, de testimonios sin base judicial firme, para generar una opinión pública que desvíe la atención de las miserias del poder. Es repugnante, es indecente y, sobre todo, es peligroso para la salud democrática de nuestra nación. En el próximo capítulo desgranaremos cómo esta operación se vincula directamente con otras pasadas y la maquinaria detrás de este negocio del siglo. Amigos, si creísteis que lo que os conté en el capítulo anterior era impactante, preparaos, porque ahora vamos a sumergirnos aún más profundo en este lodazal, desvelando la verdadera magnitud de la operación de tapado que se esconde tras el despido de Lecchio. Jiménez Losantos, con una valentía que pocos se atreven a mostrar, ha desnudado la estrategia, conectándola con un modus operandi que ya hemos visto antes, uno que huele a manipulación a kilómetros y que nos pone los pelos de punta por su descaro y su perversión. Fijaos en lo que dice, es que es abrumador. La trola, la gran mentira que nos están intentando vender, no es otra cosa que el abuso habitual de tener dinero, de tener influencia, de tener poder para comprar testimonios. Da igual si esos testimonios son verdaderos o si son forzados. El objetivo es siempre el mismo. Son siempre ilegales cuando se usan para fines políticos y mediáticos sin una base judicial. Y esto, nos lo dice con total crudeza, es exactamente lo que están haciendo ahora con Antonio Delate y Lecchio, de la misma manera que lo hicieron, y esto es clave, con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Quien no lo haya visto completo, que vaya a Es Radio y se chupe la Crónica Rosa. Porque lo que Jiménez Losantos expone allí vale millones, os lo aseguro. Él traza un paralelismo escalofriante, una línea directa que une el circo mediático alrededor de Rocío Carrasco con el actual show que estamos presenciando. En ambos casos, se utiliza la televisión, esa que debería ser de todos, para sentenciar socialmente a personas sin que exista una condena firme de ningún juez. Y eso, compañeros, es dinamitar los pilares de la justicia y del Estado de Derecho. Es que no podemos ignorar la tremenda coincidencia, la idéntica estrategia que se está utilizando. En el caso de Rocío Carrasco, se construyó un relato desgarrador, una narrativa de horror y victimización que caló hondo en la opinión pública, pero que, una vez más, no se tradujo en una condena judicial para Antonio David Flores. Ahora, 40 años después, con Alessandro Lecchio, vemos cómo se replica la fórmula. Un testimonio de maltrato de hace décadas, sin sentencia, sin reabrir ninguna causa, se convierte en la noticia principal de una televisión pública, propiciando el despido de un profesional de otra cadena. ¿No os parece, como a mí, que hay un guionista detrás de todo esto? Losantos va más allá y señala a los que él considera los padrinos de esta operación. Gonzalo Miró, al que no duda en calificar de balduendo, de mamporrero de Pedro Sánchez Pérez Castejón y de Begoña Gómez, es uno de los nombres que salen a la palestra. Y no solo eso, sino que directamente los vincula con los prostibularios de los Gómez. Es una acusación frontal, explosiva, que apunta a una red de intereses mucho más oscura y perversa de lo que el simple salseo nos deja ver a primera vista.
no es solo un tema de corazón, es un tema de Estado, de poder y de control. Para el periodista, el objetivo principal de toda esta marchandá y propaganda es tapar una realidad insostenible, que este es, cito textualmente, el partido de los puteros y de los puteros. Y para tapar esto, recurren a este tipo de estrategias, a montar escándalos que desvíen la mirada de los ciudadanos de las verdaderas cloacas del poder. Nos manipulan, nos entretienen con dramas personales mientras las cosas graves, las que realmente afectan a nuestras vidas, quedan ocultas bajo el estruendo mediático. Es una vergüenza, una afrenta a nuestra inteligencia. Recordemos una vez más lo que está en juego. Estamos hablando de la ley del solo sí es sí, esa ley que ha provocado que más de 130 violadores estén en la calle y que 1.300 maltratadores hayan salido antes de tiempo de la cárcel. ¿Y qué hacen para que esto no ocupe las portadas? Nos lanzan a Antonia Delate, a Rocío Carrasco, a Mar Flores, a Sonia Moldes. Es un circo, una distracción para que la gente no hable de la ineficacia, de la irresponsabilidad, de la auténtica catástrofe que ha supuesto esa ley y la gestión de nuestro gobierno. Es indecente. Los testimonios que sacan, nos dice Jiménez Los Santos, son todos iguales. Todos tienen un denominador común. Siempre hay un toque de morbo total, ya sea de juicios, de infidelidades graves o de malos tratos, para que la gente los escuche. Si no hay morbo, si no hay drama, si no hay un elemento escandaloso, nadie los ve. Y es que así es como funciona el sistema, ¿verdad? Se alimentan de nuestra necesidad de espectáculo, de nuestra curiosidad por el drama ajeno, para luego colar la agenda que les interesa. Es un negocio del siglo, como bien lo define. La propia María Palacios, la actual pareja de Lecchio, lo ha dicho de manera contundente y con el corazón en la mano. Lo más fuerte de todo esto es que su hija ha tenido que lidiar con que a su padre le llamen maltratador en la televisión pública, sin condena. Eso es un daño inmenso, irreparable, para una menor. Y es que aquí está el quid de la cuestión. Estamos confundiendo una verdad judicial, que es la única que importa en un Estado de Derecho, con un pensamiento, con una percepción. Tú puedes pensar lo que quieras, pero la justicia es la que dicta sentencia. Y esa sentencia para Lecchio no existe. No estoy aquí, y quiero que esto quede clarísimo, para justificar ninguna de las posibles aberraciones que Alessandro Lecchio haya podido cometer en su vida. Ni mucho menos. Es evidente que su trayectoria está llena de escándalos y que ha sido un hombre con una vida personal turbulenta. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es permitir que, 40 años después, sin sentencia, se le condene mediáticamente utilizando una televisión pública, y todo ello para, sospechamos, tapar las miserias de un gobierno. Es una barbaridad, una ignominia. Es que no podemos aceptar que se use la bandera de los malos tratos, un tema tan serio y tan doloroso, como arma política. Es perverso. Nos están metiendo exactamente por el mismo camino, el de la manipulación emocional, el de la generación de un relato que no busca la justicia, sino la conveniencia. Y mientras tanto, los problemas reales de nuestro país, los escándalos de corrupción, la gestión desastrosa, los fiscales generales condenados, las reuniones secretas, todo eso pasa a un segundo plano, se diluye en el ruido. Nos quieren despistar y de una manera muy, muy sucia. El silencio de Telecinco, su postura casi muda ante el despido de Lecchio, no es más que una prueba irrefutable de las presiones insoportables que han recibido. Si Telecinco hubiera querido prescindir de Lecchio por sus actos pasados, lo habría hecho hace 20 años, no ahora, justo después de la explosiva entrevista en Televisión Española. No quieren contar la verdad, no quieren decir que han cedido ante la coacción, que han despedido a un trabajador por presiones externas. Es un pacto de silencio, un intento de salvar los muebles en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven al dictado del poder político. Es que es tremendo. Chapó, y lo digo alto y claro, por Jiménez Los Santos, porque para mí ha dado en el clavo, ha destapado la verdad de lo que está ocurriendo. Esto no quita, por supuesto, que Lecchio haya sido un fallón, un desvergonzado con las mujeres, que se haya comportado francamente mal y que lo que haya hecho con ellas sean aberraciones. Eso es una cosa, pero llamarle maltratador o no, lo tiene que decidir un juez, y solo un juez. No nosotros, no la televisión pública, no un relato construido a base de intereses oscuros. Es la base de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, y es algo que no podemos permitir que se pisotee impunemente. Así que, con esta reflexión profunda, con este grito de alarma, cierro este capítulo. No os perdáis los próximos vídeos porque seguiremos desenmascarando la verdad y
Si valoráis nuestro trabajo por la información sin censura, por favor, no olvidéis suscribiros a Teras de Salseo para que esta voz, nuestra voz, no se apague.